A veces, el mundo parece seguir adelante con una ligereza casi irritante. Las personas sonríen, trabajan, hacen planes. Todo gira. Pero, para algunos, hay algo dentro que ya no gira. Una sensación de que el tiempo se detuvo en un punto específico, como si una parte del alma se hubiera quedado atrás, congelada en un instante que nadie más puede ver, pero que aún late todos los días por dentro. Hay dolores que no gritan, solo susurran en el fondo de la mente. Susurros que dicen, cuidado. No confíes. No eres suficiente. Nadie te enseñó que eso tenía un nombre. Nadie te explicó que, cuando repites ciertos comportamientos, te encierras en las mismas reacciones, te alejas de las mismas personas. Tal vez no sea terquedad ni mala suerte. Tal vez sea algo mucho más profundo, y mucho más humano. Muchos aprenden a sobrevivir en lugar de vivir. Crean defensas elegantes, humor sarcástico, aislamiento discreto, hiperproductividad. Y con el tiempo, incluso olvidan de dónde viene ese nudo en el pecho. Se vuelven expertos en disimular, pero jamás en sanar. Y el dolor, camuflado, sigue dictando las reglas del juego. Carl Jung, con su mente visionaria, entendió algo que pocos se atrevieron a explorar. Los traumas no son solo heridas. Son mapas. Mapas que señalan exactamente dónde está nuestra fuerza aprisionada. No hay despertar de la conciencia sin dolor, decía él. Y es ese dolor, ese trauma, que, si se acoge con sabiduría, puede transformarse en camino. Ya no necesitas huir. Ya no necesitas protegerte de lo que vive dentro de ti. En este vídeo, vamos a sumergirnos en lo que Jung llamó el proceso de individuación, un viaje valiente de reencuentro con lo que se perdió. Vamos a hablar sobre la sombra, la integración y la verdadera liberación. Y, más importante aún, vamos a abrir espacio para que empieces a verte con otros ojos, no como alguien roto, sino como alguien en reconstrucción consciente. No es un vídeo de autoayuda. Es un llamado. Una invitación a atravesar el espejo, a ir hasta el punto exacto donde tu mente se bloqueó y desbloquear. No con fuerza, sino con presencia. Con entendimiento. Porque la clave nunca estuvo afuera, siempre estuvo en eso que más evitaste mirar. Cuando el dolor se vuelve trinchera, cómo el trauma silenciosamente te aprisiona. Los traumas más profundos rara vez hacen ruido. No se anuncian con dramas visibles. Muchas veces, se esconden en los gestos más comunes. En la forma en que dudas antes de confiar, en el motivo oculto detrás de cada no puedo, en el vacío que ningún logro logra llenar. El trauma no es solo aquello que ocurrió. Es aquello que, por dentro, nunca terminó. En algún momento de la vida, todos experimentan rupturas. Pueden venir de una infancia negligenciada, de una pérdida inesperada, de una traición, o incluso de una vida marcada por la ausencia de amor verdadero. Y el impacto de eso no desaparece con el tiempo. Se transforma en rigidez emocional, en bloqueos mentales, en comportamientos repetitivos que te mantienen atrapado en un guión invisible. Las personas traumatizadas no siempre parecen frágiles. Muchas son altamente funcionales, productivas, inteligentes. Pero por dentro, viven en un estado de alerta constante. Como si el cuerpo hubiera aprendido que el mundo no es seguro. Como si el cerebro se hubiera congelado en una versión antigua de sí mismo, programado para sobrevivir, nunca para florecer. ¿Y lo más cruel? La mayoría ni siquiera se da cuenta de que vive así. El dolor fue enterrado tan profundo que se volvió parte de la personalidad. Ya no sabes dónde termina el yo verdadero y dónde comienza el yo traumatizado. La defensa se volvió identidad. El miedo se volvió brújula. Este tipo de trauma es paralizante porque no grita, convence. Te convence de que eres pequeño, incapaz, indigno. Crea un filtro sobre la realidad, distorsionando todo lo que ves. Las oportunidades parecen amenazas, el amor parece riesgo, la vulnerabilidad parece debilidad. Y entonces la mente se cierra. Te blindas. Creas un yo ideal para sobrevivir en el mundo. Fuerte, distante, racional. Pero ese yo ideal te cuesta caro. Porque excluye exactamente aquello que podría sanarte. El sentir, el permitirte, el enfrentar. Jung decía que todo síntoma psicológico es un intento de curación. Eso significa que lo que hoy parece un problema, ansiedad, aislamiento, ira, tal vez sea tu inconsciente tratando desesperadamente de avisarte. Mira hacia adentro, te necesito.
Negar ese dolor no es fortaleza. Es solo otra capa de huida. El verdadero poder comienza cuando dejas de correr. Cuando empiezas a escuchar lo que ese dolor ha estado tratando de decirte durante años. Y es ahí donde todo empieza a cambiar. Porque, como verás en la próxima parte, Jung no solo trazó el mapa del trauma, descubrió cómo integrarlo y transformarlo en un punto de renacimiento. La sombra que cura. El encuentro con el lado que intentaste olvidar. Carl Jung nos enseñó algo que pocos están preparados para escuchar. La verdadera sanación no está en la luz, sino en la oscuridad. No está en intentar ser mejor, más fuerte, más positivo, sino en dejar de huir de uno mismo. Y es en ese punto donde el concepto de la sombra se revela como uno de los caminos más desafiantes y más liberadores, para quien desea transformar su trauma en fuerza. ¿Qué es la sombra? Es todo aquello que aprendiste, a lo largo de la vida, que necesitabas esconder para ser aceptado. Es tu rabia que fue reprimida para no desagradar. Es tu dolor que fue silenciado para parecer fuerte. Son tus deseos sofocados para encajar en las expectativas ajenas. Son los recuerdos que escondes incluso de ti mismo. La sombra no es lo peor de ti, es lo más olvidado. ¿Y lo más aterrador? La sombra no desaparece porque fue ignorada. Crece. Encuentra maneras de expresarse, saboteando tus relaciones, interfiriendo en tus decisiones, creando síntomas físicos y mentales. La sombra, como diría Jung, se manifiesta como destino. Todo aquello que reprimes en ti mismo vuelve de forma distorsionada en el mundo exterior. Por eso, vivir huyendo del trauma es como intentar correr de tu propia sombra al mediodía. Imposible. En cada intento de escape, te persigue. Porque la sanación no está en la huida, está en el encuentro. Jung nos invita a hacer lo impensable, mirar aquello que más temes en ti con ojos de compasión. Y eso, aunque parezca doloroso, es el primer paso hacia la verdadera libertad. El proceso de individuación, concepto central en la obra de Jung, es exactamente eso, el viaje interior hacia la integración del ser. Un camino en el que dejas de estar fragmentado, dividido entre lo que muestras al mundo y lo que escondes de ti, y pasas a ser completo. Completo, con luz y sombra. Con heridas y sabiduría. Con dolor y amor propio. Ya no hay partes exiliadas dentro de ti. Imagina la mente como un castillo. Durante la vida, vas cerrando habitaciones enteras con llaves de vergüenza, miedo, rechazo. Y entonces, vives en una sola habitación, la más aceptable, la más segura. Pero el alma extraña el resto del castillo. Por eso hay una sensación constante de incompletitud, incluso cuando todo parece estar bien. Integrar la sombra es abrir las puertas de esas habitaciones. Es enfrentar lo que hay dentro con valentía. No para revivir el dolor, sino para transformarlo. Y en ese proceso, encuentras tesoros que quedaron atrás. Tu espontaneidad, tu intuición, tu fuerza creativa, tu capacidad de amar sin miedo. Jung decía, no nos volvemos iluminados imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Eso significa que la verdadera sanación no viene de alejarse del dolor, sino de comprenderlo. Sentir no es señal de debilidad, es señal de que el alma está viva y pidiendo atención. La sombra, cuando es acogida, se convierte en puente. Deja de ser algo que te arrastra hacia atrás y pasa a ser la fuerza que te impulsa hacia adelante. Se convierte en raíz, y solo con raíces profundas es posible crecer de forma auténtica. Cada trauma contiene, dentro de sí, un potencial oculto. La rabia reprimida puede convertirse en coraje. La tristeza sofocada puede transformarse en empatía. El miedo escondido puede revelarse como un llamado a la expansión. Pero eso no sucede por casualidad. La integración exige una mirada interna honesta, sin máscaras. Un encuentro contigo mismo que pocos tienen el coraje de hacer, pero que lo cambia todo. Porque en el momento en que dejas de luchar contra ti, algo dentro de ti se alinea, se calma. Y la vida vuelve a fluir. En la próxima parte, vas a sentir el impacto de esta revelación de forma aún más intensa. Una revelación emocional poderosa, que puede cambiar para siempre la manera en que ves tu pasado, y a ti mismo. El giro invisible, el día en que dejas de huir y comienzas a existir. Existe un momento, casi siempre silencioso, en que el alma comienza a revelarse. No con gritos, ni con gestos grandiosos. Simplemente comienza a negarse.
a negarse a seguir viviendo como espectadora, negándose a repetir los mismos miedos con nombres diferentes, los mismos patrones con rostros nuevos. Se niega a fingir que todo está bien. Y esa negativa, aunque invisible por fuera, es un terremoto por dentro. Ese es el inicio de algo sagrado. Un cansancio tan profundo que ya no es físico, ni emocional, es existencial. Un vacío que intentaste llenar por todos los caminos posibles. Trabajo, relaciones, distracciones, consumo. Pero nada duraba. Porque el hueco no estaba afuera. Estaba dentro. Era la ausencia de ti mismo, de ti contigo. Y entonces algo sucede. Un chispazo. A veces, provocado por una pérdida, una frustración, un dolor. Otras veces, sin motivo claro. Es como si una capa de niebla empezara a disiparse. Y tú, por primera vez, percibes que estás viviendo una vida diseñada por el miedo. Miedo a no ser amado, a ser abandonado, a ser insuficiente. Y en ese instante, algo dentro de ti grita, ¡basta! Carl Jung comprendía ese momento como un renacimiento psíquico. Una ruptura con el yo construido, aquel que creaste para sobrevivir, y el inicio de un reencuentro con el yo esencial. Y ese reencuentro, aunque iluminador, no es fácil. Porque el primer paso es reconocer que pasaste años, quizás décadas, traicionándote a ti mismo en nombre de la aceptación. Es en ese punto donde aparece el dolor más difícil. El dolor de darte cuenta de que no fueron los otros quienes te hirieron tantas veces. Fuiste tú quien, por miedo, permitió que te hirieran. Que te callaste, te escondiste, te saboteaste. Pero ese dolor, lejos de destruirte, te despierta. Porque te devuelve la responsabilidad, y con ella, el poder. Empiezas a mirar con otros ojos. Percibes que los traumas que te paralizaban también te estaban protegiendo. Que el aislamiento emocional no era debilidad, era una defensa. Que la rabia no era maldad, era un intento de recuperar límites violados. Y esa nueva visión te humaniza. Dejas de odiarte. Comienzas a comprenderte. Y ese es el inicio del perdón más importante de tu vida. El perdón por haberte abandonado. En ese estado, las lágrimas vienen con frecuencia. No de tristeza, sino de liberación. Empiezas a sentir de verdad. Y sentir, después de tanto tiempo anestesiado, es como volver a respirar tras años bajo el agua. Es incómodo, pero también increíblemente vivo. Jung decía, el encuentro con el self es el punto de mutación. El trauma deja de ser una carga y se convierte en símbolo. Es decir, lo que antes era dolor crudo comienza a convertirse en sentido. Empiezas a ver los acontecimientos del pasado no como castigos, sino como partes de un guión más profundo, que ahora puedes reescribir. Es en ese punto cuando el trauma pierde su dominio. Porque ya no vive escondido. Ha sido llevado a la luz, no para ser eliminado, sino para ser acogido. Y en el abrazo interno con tu propia sombra, recuperas lo que te había sido arrebatado. Tu autonomía emocional, tu libertad interior, tu capacidad de amar a ti mismo y al otro. Este es el momento en que dejas de sobrevivir y comienzas a existir. Ya no como personaje del trauma, sino como autor de tu propia historia. No olvidas lo que viviste. Pero ahora, eres tú quien decide qué hacer con ello. En la próxima parte, vamos a transformar esa conciencia en práctica. Acciones concretas e inmediatas para reconstruir tu vida con base en quién eres realmente, y no más desde el dolor que te moldeó. Reconstruyéndote a ti mismo, el poder de actuar con conciencia y coraje. Llega un momento en que la lucidez no basta. Comprender es esencial, pero no suficiente. Porque saber que te hirió no te cura. Lo que cura es el movimiento. Es la acción que nace de la nueva conciencia. Es cuando transformas la revelación en actitud y el trauma en elección. Es cuando dejas de solo entender el dolor y comienzas a caminar a pesar de él. Jung nos enseña que el inconsciente es como un sistema autónomo. Si no lo integras, él gobierna. Pero cuando comienzas a dialogar con él, con sus símbolos, sentimientos y memorias, algo poderoso sucede. Retomas las riendas de tu propia vida. Y eso empieza con gestos pequeños, pero profundamente simbólicos. Por ejemplo, escribir cartas no enviadas a partes de ti que quedaron congeladas en el tiempo. Visualizar, con los ojos cerrados, al yo herido y al yo adulto encontrándose, acogiéndose. Crear rituales simples de reconexión.
Encender una vela y hablar contigo como si escucharas a un niño que necesita amor. Estas prácticas, aunque simbólicas, tienen un impacto real en el sistema psíquico. Activan el proceso de individuación desde adentro hacia afuera. Otra práctica es observar tus detonantes. Cuando algo te saca de tu centro, una crítica, un rechazo, una frustración, detente y pregunta, ¿qué parte de mí está reaccionando? Muchas veces, no es el adulto de hoy, sino el niño herido de ayer. Y al darte cuenta, tienes la oportunidad de elegir diferente. De no repetir. De crear un nuevo camino. También está el poder de la escritura terapéutica, registrar pensamientos, sueños, impulsos. Jung valoraba el inconsciente como un espacio creativo. Sus propios diarios, como el libro rojo, eran ejercicios constantes de autoexploración simbólica. Tú también puedes hacer eso. Escribe, dibuja, pinta, mueve el cuerpo. Da forma externa a lo que vive adentro. El trauma necesita expresión para no volverse prisión. Pero quizás la práctica más importante sea cultivar presencia. Estar contigo mismo en los momentos difíciles. Respirar hondo antes de reaccionar. Observar los pensamientos sin identificarte con ellos. Porque el trauma se activa en la ausencia de conciencia. Y se desactiva cuando la conciencia regresa. Cada acto de autocuidado, cada límite bien puesto, cada elección que honra quién eres. Todo eso son revoluciones silenciosas. Porque sanar no es un acto heroico único. Es una serie de decisiones diarias, consistentes, que reescriben la narrativa desde dentro hacia afuera. Y los beneficios son inmediatos. La claridad aumenta. La ansiedad disminuye. Las relaciones se vuelven más reales. Empiezas a reconocer en ti un valor que no depende de lo que el mundo diga. La vida no se convierte en un cuento de hadas. Pero deja de ser un campo de batalla. Y pasa a ser un camino, con curvas, sí, pero con sentido. Aprendes a perdonarte, a acoger tus fallas, a reírte de ti mismo, a volver a confiar, despacio, a tu ritmo. Y eso, por sí solo, ya es liberador. Porque deja de existir la necesidad de probar algo al mundo. Comienzas a ser suficiente. Simplemente por ser. En el fondo, aplicar lo que enseña Jung es elegir, cada día, ser verdadero contigo mismo. Y esa verdad no es perfección. Es humanidad. Es plenitud. Y eso, nadie puede quitártelo. Llegar hasta aquí no fue liviano. Y si estás escuchando estas palabras ahora, es porque algo dentro de ti, tal vez aún sin nombre, pero real, decidió despertar. No fue el intelecto. No fue curiosidad. Fue el alma. Porque solo el alma reconoce el llamado que viene de la verdad. Y ese llamado, una vez escuchado, ya no puede ser ignorado. A partir de ahora, nada será como antes. Porque cuando te ves a ti mismo con claridad por primera vez, el mundo entero cambia de color. No es que los problemas desaparezcan, pero dejas de confundirte con ellos. Dejas de luchar contra la vida y comienzas a caminar con ella, incluso cuando aún hay dolor, miedo o duda. Porque ahora sabes, eres mucho más que aquello que te hirió. La sombra que antes te asustaba ahora te acompaña como una aliada. El trauma que te paralizaba se transforma en una fuerza vital. Las partes de ti que rechazabas comienzan a regresar, tímidas, sí, pero deseando un hogar dentro de ti. Y tú, por primera vez, te ofreces como ese hogar. Es aquí donde todo comienza de verdad. Es aquí donde dejas de ser solo un sobreviviente y pasas a ser creador de tu propia existencia. Porque quien se mira con honestidad tiene el poder de reconstruirlo todo, no desde la ausencia de dolor, sino desde la presencia de sí mismo. Entonces ahora, con todo lo que se ha dicho, la elección está en tus manos. ¿Vas a volver a fingir que no sabes? ¿Guardarás todo esto en un cajón emocional y seguirás como antes? ¿O vas a honrar lo que sentiste aquí? Ese movimiento interno que comenzó a formarse sin pedir permiso. Si este viaje tocó algo que estaba dormido, escribe en los comentarios. Elijo existir por completo. Eso no es solo una frase. Es un compromiso. Un pacto silencioso con tu esencia. Un recordatorio de que ya no quieres volver a abandonarte. Y si esto resonó dentro de ti, no dejes que esta conexión se pierda. Suscríbete al canal,
activa las notificaciones y continúa con nosotros en este viaje hacia tu interior. Porque, como decía Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Pero quien mira hacia adentro, despierta. Superar traumas es un paso poderoso, pero eso solo es posible cuando aprendemos a soltar lo que quedó atrás. Ahora que comenzaste a entender cómo lidiar con esas heridas que te paralizan, quiero invitarte a dar el siguiente paso en este camino. ¿Alguna vez te detuviste a pensar cuánto el pasado aún te ata, incluso sin que lo notes? ¿Y si te dijera que aprender a soltar el pasado es justamente lo que liberará tu presente? Te dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde vamos a sumergirnos juntos en ese tema. Cuando sueltas el pasado, el presente comienza a respirar. Será un paso más para seguir creciendo, entendiendo tu mente y permitiendo que respire con ligereza. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.